Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Luz Clarita. Hoy les voy a contar un cuento y esto comienza así. La casa del juez, del autor Bram Stoker. Próxima a la época de exámenes, Malcolmson decidió ir a algún lugar solitario donde poder estudiar sin ser interrumpido. Temía las playas por su atractivo, también desconfiaba del aislamiento rural, pues conocía desde hace mucho tiempo sus encantos. Lo que buscaba era un pueblo donde nada la distrajera del estudio. Frenó sus deseos de pedir consejo, pues pensó que cada uno le recomendaría un sitio ya conocido donde indudablemente tendría amigos. Malcolmson deseaba evitar las amistades, así que decidió buscar por sí mismo. Hizo su equipaje, tan solo una maleta con un poco de ropa y todos los libros que necesitaba, y compró un billete para el primer nombre desconocido que vio en los itinerarios de los trenes de cercanías. Cuando al cabo de 3 horas de viaje se bajó en un pueblo llamado Benchurch, se sintió satisfecho de lo bien que había conseguido borrar sus pistas para poder disponer del tiempo y la tranquilidad necesarios para proseguir con sus estudios. Acudió de inmediato a la única fonda del lugar y tomó una habitación por la noche. Benchurch, que era un pueblo donde se celebraban regularmente mercados, y una semana de cada mes era invadido por una enorme muchedumbre, pero durante los restantes 21 días no tenía más atractivos que los que puedan tener un desierto. Al día siguiente salió a buscar un alojamiento aislado. Solo se encontró un lugar que le gustó. Era una vieja casona. El abogado que se le alquiló confesó el placer que le causaba que hubiera alguien tan interesado en vivir allí. Había estado vacía durante tanto tiempo. En el pueblo había ido creciendo una suerte de absurdo prejuicio acerca de ello. El estudiante no preguntó más y regresó a la posada. «En la casa del juez no», exclamó llena de asombro la señora Whitney, cuando él le dijo dónde se iba a hospedar. Le contó que el pueblo le llamaban así porque muchos años antes había sido la morada de un juez muy temido por su severa sentencia y su hostilidad con la que se presentó a los presos en su tribunal. Pero ¿qué era lo que había contra la casa? Ella no lo sabía. Tenía unas intenciones tan honestas, generosas, que Malcolmson, aunque divertido, se conmovió, pero no cambió de parecer. Después se dirigió en busca de la señora Dempster, una mujer mayor. Era quien se ocuparía de la limpieza. Me ayudó a acomodar todo, le dijo. «Grato señor, los duendes son todo tipo de cosas, salvo duendes, ratas y ratones, escarabajos que crujen, tejas sueltas y paneles rotos que se caen en mitad de la noche». Luego de cenar, Malcolmson sacó sus libros y se puso a estudiar. A eso de la medianoche, se interrumpió para arreglar la chimenea y la lámpara, y prepararse una taza de té. Durante su vida universitaria se había acostumbrado a quedarse despierto hasta tarde. Era dedicado al estudio. Fue entonces cuando notó por primera vez el ruido de las ratas. ¡Qué extraños ruidos se oyen! De pronto cesaron, y al mirar a su alrededor, Malcolmson sobresaltó allí, sobre la gran silla tallada y de respaldo alto. A un lado del hogar había una rata enorme que miraba furiosa y fijamente con sus ojos siniestros. Utilizó todos sus movimientos del joven para ahuyentarla, pero ella ni se asustó. El joven, muy asombrado, agarró el atizador de la chimenea, corrió hacia ella para matarla. Sin embargo, antes de que pudiera pegarle la rata, saltó al piso con un chillido que parecía la concentración del oído, subió corriendo por la soga de la campana de la alarma y desapareció en la oscuridad. Para ese momento, Malcolmson estaba desconcentrando, y cuando el canto del gallo le dijo que se acercaba la mañana, se fue a descansar. La noche siguiente, el ruido de las ratas empezó más temprano y fue todavía aún más intenso de repente. Se interrumpió como la noche anterior. Instintivamente, Malcolmson miró hacia la silla que estaba cerca del fuego. Entonces tuvo una extraña sensación
que lo incitó de pies a cabeza. Allí sobre la gran silla, al lado del hogar, estaba la misma rata enorme mirándole con furia, clavándole los ojos siniestros. Tomó el objeto que tenía más inmediato. Era un libro de logaritmos y se le arrojó, pero la rata lo esquivó. Luego de nuevo, pues, vuelve a tomar otro libro y aún no se lo alcanzó. Así siguió arrojándole todos los libros que tenía, pero ninguno de ellos lo alcanzaron. Luego le botó la Biblia que le había regalado su madre, y la rata dio un chirrido aterrorizada y dirigiéndole a él, a su perseguidor, una mirada de terrible maldad. Trepó por el respaldo de la silla, dio un gran salto hasta la soga de la campana de alarma y subió corriendo por esta, como un relámpago. El estudiante asustado le vio desaparecer a través de un agujero en uno de los grandes cuadros que colgaban en la pared. Cubierto de polvo, recogió los libros uno por uno. Al día siguiente, decidió visitar a la señora Whitman. Ella le presentó al doctor Tongen. Estaba muy preocupada por este joven y quería que el médico conversara con él. A la señora Whitman no le gusta la idea de que usted se quede en esa casa totalmente solo, explicó el doctor. Y también piensa que toma demasiado té fuerte. De hecho quiere que yo le aconseje que si fuera posible dejar de tomar té y el estudio hasta altas horas de la madrugada. Malcolmson dijo: prometo no volver a tomar té fuerte en absoluto hasta que usted me lo permita. Esta noche iré a descansar más temprano. Luego, Malcolmson le cuenta todo lo que había sucedido en las últimas noches. Supongo que usted sabe, dijo el médico, tras una pausa. Esa soga es la misma soga que utilizaba el verdugo para colgar a todas sus víctimas del juez. Cuando el joven se había ido, el médico explicó a la aterrorizada y terrible, colerizada señora Whitman, que había dicho eso con el único propósito de llamar la atención sobre la soga de la campana. Así por la noche, sufría alguna alucinación extraña o sentía miedo, tiraría de la soga y ellos acudirían por él. Al entrar Malcolmson a la casa, el ruido de la rata cesó, pero solamente por unos minutos. Durante una hora trabajó bien. Para ese momento ya se había desencadenado una tormenta. Sintió algunos ruidos en la soga de la campana y levantando la vista instintivamente vio a la rata enorme que venía bajando lentamente hacia él, con una mirada furiosa clavándole a los ojos. Entonces la rata corrió hacia arriba y se desapareció como la noche anterior. Detrás del cuadro, la señora Dempster había quitado todo el polvo que cubría la obra, y lo que el joven vio lo aterrorizó mucho. Era el cuadro del juez, vestido con una toga púrpura. Su rostro era malvado, astuto y vengativo. Sus ojos tenían un brillo peculiar, como una expresión terriblemente maligna. Al mirarlos, Malcolmson se quedó helado de miedo, pues allí vio la contraparte de los ojos de la gran rata. En el cuadro, el juez estaba sentado en una gran silla de respaldo alto, tallada de roble y ubicada a la derecha de una gran chimenea de piedra, donde en el rincón colgaba una soga desde el techo. Horrorizado, Malcolmson reconoció la escena de la habitación tal como estaba ahora y miró a su alrededor sobrecogido, como si esperara encontrar una extraña presencia detrás de él. Desde el rincón del hogar subió en la silla del juez con la soga. Colgado detrás, la observaba la rata con esos ojos diabólicos del juez. Esto no puede ser, se dijo a sí mismo. Si sigo así, me voy a volver loco de remate. Son esas ratas que me vuelven loco. Esto tiene que terminar. Luego se preparó un trago fuerte, se sentó resueltamente a proseguir su trabajo. Después de una hora escuchó un chillido. La enorme rata estaba royendo la soga de la campana mientras él miraba alrededor. Concluyó su trabajo y el extremo de la cuerda cayó al piso. El estudiante, enfurecido, espantó a la rata que nuevamente volvió a desaparecer detrás del cuadro. El miedo empezó a apoderarse de Malcolmson. El centro del cuadro era una gran mancha irregular de lienzo marrón, tan nuevo
como cuando había sentido colocado en el bastidor. El fondo era el mismo de antes, con la silla y rincón de la chimenea y la soga, pero la figura del juez había desaparecido. Malcolmson, casi helado de terror, lentamente giró y ya no pudo moverse, solo podía oír y ver allí en la gran silla de roble. Estaba sentado el juez con sus ojos siniestros y una risa triunfal. El estudiante sintió que el corazón se le quedaba sin sangre. Solo podía oír el ruido de la tempestad y las campanadas de la plaza del mercado. El juez se puso en la cabeza un gorro negro y lento y deliberadamente tomó el pedazo de soga de la campana de alarma que estaba tirada en el piso y empezó a hacer un nudo corredizo con un extremo, arrojándolo hacia Malcolmson, como si quisiera enlazarlo. El estudiante logró esquivarlo. El juez volvió a levantar el lazo y trató de atraparlo, siempre manteniendo sus ojos siniestros clavados en él. Así sucedió varias veces, sin que el juez apareciera desanimarse. Y finalmente, presa de la desesperación, Malcolmson echó un rápido vistazo a su alrededor y vio que la soga de la gran campana de alarmas se llenaba de más y de más y de más y más ratas. Con su peso, la campana oscilar y pronto se escucharon los primeros tenues tañidos. Al oír el ruido, el juez se enfureció, pero esta vez, en lugar de arrojar el lazo, se acercó a su víctima, que estaba rígida como un cadáver. Malcolmson sintió los dedos helados del juez, que le tocaba la garganta al ajustar la soga. El lazo se apretó. El juez tomó a Malcolmson en sus brazos y puso de pie sobre la silla de roble y subió junto a él. Alzó su mano y tomó el extremo de la oscilante cuerda de la campana de alarma. Al alzar la mano, las ratas huyeron chillando, pero el agujero del techo tomando el extremo del lazo que rodeaba el cuello de Malcolmson. Lo ató a la cuerda que colgaba la campana y entonces, descendiendo de nuevo al suelo, quitó la silla. Al comenzar a sonar el sonido de la alarma de la campana de la casa del juez, se congregó de inmediato un gran gentío. Aparecieron luces y antorchas y en silencio la multitud se encaminó presurosa hacia allí. Golpearon fuerte la puerta, pero nadie respondió. Entonces la echaron abajo, penetraron en el gran comedor. El doctor iba a la cabeza de todos. El cuerpo del estudiante se balanceaba de extremo a extremo de la cuerda de la gran campana de alarma. En el cuadro vieron el rostro del juez, que mostraba una gran sonrisa maligna y triunfal. La casa del juez Bram Stoker. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación.